Héroe. Los fantasmas se han vuelto notablemente menos comunes desde la llegada de la cámara digital, pero algunos aparentemente se transfirieron al reino electrónico en el transcurso de algunas décadas, ya que a partir de algún momento comenzaron a aparecer informes electrónicos de fantasmas en la web. La mayoría eran solo historias inventadas o bromas intrincadas, pero a pesar de que era una gran noticia, hubo algunos incidentes cuya verdad aún no se había explicado. Una de las historias de fantasmas electrónicas más conocidas es la de las hermanas Cayano. Una mujer informó que una amiga a la que llamó casi a diario durante 5 años falleció hace 2 años. Esta historia tenía una resolución adecuada y diferente. Como la indican las hermanas en el título, la amiga de la mujer tenía una hermana pequeña de aspecto idéntico. La verdad del asunto era que la hermana menor había tomado el lugar de su hermana mayor fallecida. Al contrario de la hermana mayor, la menor tenía una personalidad retraída y no era amigable con nadie, más que con su hermana mayor. La joven Cayano, después de perder a la única persona con la que podía hablar, decidió atender las llamadas de la amiga de su hermana mayor y pretender ser ella. Y así como así, ella continuó desempeñando el papel de la difunta. Hablaba por teléfono como su hermana mayor, se reunió con la mujer como su hermana mayor, siguió publicando en las redes sociales como su hermana mayor. Las hermanas Cayano no solo tenían exactamente la misma apariencia y altura, sino que la pequeña también sabía todo sobre su hermana mayor, por lo que la mujer nunca notó remotamente que las dos habían cambiado el lugar. La mentira de 2 años finalmente fue expuesta por la misma hermana menor de las circunstancias, pero aparentemente las dos establecieron formalmente una amistad después. Si esto fuera todo, sería una historia conmovedora, pero hay un seguimiento inquietante. Había un artículo sobre lo que parecía ser la última publicación que la antigua Cayano hizo en su cuenta antes de morir, cuyo contenido envió ondas. De un vistazo, el texto parecía incoherente, pero podría interpretarse como alguien cercano a mí está tras mi vida. El artículo tuvo que desenterrar la publicación de un archivo de terceros, por lo que la joven Cayano la había eliminado. La publicación original causó un gran revuelo. Se corrió el rumor de que la hermana menor debe haber matado a su hermana mayor para quitarle a su amiga. En última instancia, la joven Cayano no dio ninguna explicación. La cuenta fue abandonada y ahora sirve como una famosa ruina web, perfecta para desafiar a alguien a visitarla. Llovió durante 3 días. Luego hubo un día nublado, casi apologético, seguido de 3 días más de lluvia. Cuanto más aguantaba este mal tiempo, más sentía que olvidaría el color de un cielo azul. El pronóstico del tiempo dijo que se acercaba un gran tifón, y una vez que eso hubiera pasado, tendríamos un tiempo despejado por un tiempo. Realmente, fue un verano extrañamente lluvioso. Era raro que lloviera mucho, pero en cambio, lluvia tan delgada como la niebla seguía cayendo sin cesar. Como resultado, viajaba de ida y de vuelta entre la lavandería y mi departamento. Afortunadamente, la lavandería tenía un buen aire acondicionado, así que mientras lavaba en la secadora, podía pasar el tiempo leyendo revistas y periódicos viejos. En el lapso de esa semana, perdí un paraguas. Uno se rompió en el viento y un paraguas plegable fue robado. Tiré mis sandalias sucias y compré unas nuevas. Arrojé agentes deshumidificadores en el armario. Eso fue el alcance del efecto de la lluvia en mi vida. Desde el principio, mis días estuvieron vacíos, excepto por mi trabajo a tiempo parcial. Durante las inclemencias del tiempo, la tienda de alquiler de videos tenía incluso menos clientes de lo habitual, por lo que parecía una tienda de recuerdos en las montañas. Había un olor a humedad en la tienda, pero al gerente parecía no importarle en lo más mínimo. No había recibido ningún contacto de Emory. No tenía más amigos que él, así que inevitablemente pasaba mi tiempo a solas, como siempre. No había recibido ningún contacto de Emory. No tenía más amigos que él,
así que inevitablemente pasaba mi tiempo a solas. Como siempre. Esta es la vida como siempre para mí. En los días libres, fui a la biblioteca de la prefectura para leer documentos relacionados con memorias. No había nada en particular que quisiera saber, pero me di cuenta de que era un poco más divertido leer literatura científica que no me interesaba que las revistas que no me interesaban. Cuando me cansé de leer, tomé una siesta ligera. Fui al área de descanso y tomé un café de una máquina expendedora. Fumé 2 cigarrillos y luego regresé a la sala de lectura. Cuando escuché la canción Amanecer Ocaso, anunciando las 5 p.m., tomé esa señal para salir de la biblioteca, comprar cerveza enlatada en el camino y mientras la saboreaba, caminé tranquilamente por los caminos rurales desde la estación hasta el departamento. Y mientras me preguntaba si debería ver la televisión o escuchar la radio, cenaría solo con una taza de ramen, me ducharía para enjuagarme el sudor del día, bebería ginebra hasta la noche y me quedaría dormido cuando el cielo estuviera brillando. Colillas de cigarro, latas vacías, botellas vacías. A través de estas cosas, apenas pude sentir el cambio de los días. Si no fuera por ellos, seguramente no tendría distinción entre el ayer y hoy. Así de inmutables fueron mis días. Apenas podía recordar lo que estaba haciendo en este momento hace un año. Tenía mi evidencia en orden, el testimonio de papá, y Nozomi Kirumoto, la página de la clase del anuario. Efectivamente, la amiga de la infancia, Touka Natsunagi, no existía. Mis recuerdos no están mal. Ella no es más que una sustituta, una persona ficticia creada por un ingeniero de memoria. Ahora solo tenía que mostrar mi evidencia a esta estafadora y hacerla admitir la derrota. Eso terminaría con todo. Podría beber el LED que está en el fondo de mi armario y poner un punto en esta tonta cadena de eventos. Ese era el plan. Por cierto, desde ese día que salió de mi habitación, sin decirme buenas noches, había dejado de ver por completo cualquier signo de la mujer llamada Touka Natsunagi. Sabía que estaba allí, porque podía ver su luz, que estaba encendida por la noche, pero no hizo ningún movimiento que valiera la pena detallar. ¿Se había dado por vencida en atraparme o estaba planeando algo complejo? Mentiría si dijera que no me importa, pero no pensé en hablar con ella. Si tenía la intención de dejar que esto terminara peligrosamente, entonces que sucediera. Si estaba trabajando en un nuevo plan, me vengaría de ella en la próxima vez que viniera. Y una vez que llegara a alguna forma de resolución, ese sería el momento ideal para tomar LED. Como cualquier otro día, bebí hasta el amanecer. Dormí como si me hubiera desmayado y me desperté con el sonido del viento 8 horas después. Fue una tormenta. Un silbido atravesó el hueco de la ventana. Encendí la radio justo a tiempo para escuchar un informe sobre el tifón. Me dolía la cabeza y la garganta. Tenía resaca y había fumado demasiado. Vertí agua en mi estómago con un vaso que todavía olía a ginebra de la noche anterior. Calenté un poco de café preparado y lo bebí lentamente. Luego me paré debajo del ventilador y fumé. Después de convertir 2 cigarrillos en cenizas, me desplomé en la cama y escuché la radio y la lluvia. Me gusta la lluvia. Me gusta lo justa que es, que absolutamente todos parezcan molestos. Si se disfruta de un clima despejado, realmente puede depender de la persona, pero todos solo pueden disfrutar de fuertes lluvias con moderación. Es todo lo que puede hacer para tomar algo caliente en su habitación, aceptando la sensación anormal que la tormenta trae en un lugar seguro. Cuando me cansé de la radio, puse un cojín junto a la ventana y me senté. Luego abrí el libro que había sacado de la biblioteca de ayer. Era la biografía de una persona famosa, de la que nunca había oído hablar, en un campo del que nunca había oído hablar, y sus logros que nunca había oído. Personalmente, un libro que no tiene nada que ver conmigo es lo que quiero. Me permitió olvidar que estoy aquí. Probablemente fue conocer a Nozomi Kirumoto el otro día lo que influenció a querer de repente leer libros. Tomando breves descansos, cada 30 minutos leí cuidadosamente el libro. De vez en cuando,
Soplaba un viento más fuerte y las gotas de lluvia golpeaban el cristal de la ventana. El tiempo pasó sorprendentemente lento. Eran probablemente casi las 3 p.m. De repente, sentí un hambre poderosa. Fue una violenta, del tipo que te quita tu humanidad. Ahora que lo pienso, no he comido nada desde que desperté. Tan pronto como pensé en eso, me dolía mucho el estómago, como si algo de anestesia acabara de desaparecer. Dejé el libro y miré debajo del fregadero, pero no quedaba una sola taza de ramen. Naturalmente, el refrigerador también estaba vacío. Me di por vencido y decidí fumar, pero el cigarrillo que fumé antes también fue el último. Aparentemente, había estado descuidando completamente ir de compras. No parecía que mi paraguas estuviera bien, así que usé una parca con la capucha baja. Me puse las sandalias y salí a la tormenta. Era más oscuro de lo que cabría esperar a las 3 de la tarde, y el viento estaba lleno de basura, ramas de árboles y sombrillas arrastradas por el viento. No podía mantener los ojos abiertos por la lluvia torrencial, y cada vez que había una ráfaga repentina, mi cuerpo tambaleaba. Estaba inusualmente tranquilo dentro del supermercado. Compré la taza de ramen y los cigarrillos más baratos que tenían. Até bien la bolsa de compras y salí de la tienda. La lluvia se había vuelto aún más intensa. Para esconderme de los vientos feroces, caminé junto a las paredes. De repente, me detuve. Algo me miraba desde una ventana que daba a la carretera. No era un humano, era un gato atiguerado que recordaba haber visto muchas veces en la zona. Siempre lo había pensado como un parásito, pero parecía que tenía un dueño después de todo. Me estaba mirando furiosamente con una mirada de: «¿Eres curioso por salir con este clima?». Me acerqué a la ventana y fruncí el ceño, pero el gato no se movió. Estaba fijo como una decoración. Cuando regresé al departamento, tiré mi ropa mojada a la lavadora y me di una ducha. Cuando fui a verter agua en la tetera después de salir del baño, me di cuenta de que el hambre que tenía al final se había calmado, como si nunca ocurriera. Me acosté en el tapete y saboreé el sabor de los cigarrillos que acabo de comprar. La habitación era fresca y la textura rugosa de la alfombra era cómoda. La lluvia cayó sobre la ciudad sin pausa, quitando todo el significado e intención de todo y arrastrándola. Pensé en el gato de la ventana y luego en el fantasma de la ventana. El verano, cuando tenía 7 años, vi un fantasma. Lo que estoy a punto de decir es una tontería, seriamente intrascendente. En primer lugar, el fantasma no es un fantasma real. En segundo lugar, esta historia es parte de mis memorias para empezar, y en ese punto pierde cualquier significado que pueda tener como una historia de fantasmas. El fantasma residía en una antigua residencia local de estilo japonés y siempre miraba a la gente pasar desde una ventana en el primer piso. Era el fantasma de una niña con pelo largo, delgado y pálido, que siempre emitía un aire melancólico cada vez que la veía. Cada vez que pasaba cerca, ella se inclinaba hacia adelante, aferrada a la ventana, y me seguía con los ojos. Debe haber sido una niña que murió en esa casa hace mucho tiempo. La compadecí y tuve miedo de ella al mismo tiempo. Por lo que sabía, podría estar celosa de los niños vivos de su edad, y estaba pensando en llevarme con ella. Me miró sin emoción, pero tal vez en el profundo de sus ojos incoloros ardía un odio por los vivos. Tenía miedo de mirar a la chica fantasma a la cara, así que vine a caminar rápidamente por ese camino. Acababa de ver un especial de verano en la televisión sobre lo paranormal. Escuché un rumor sobre un niño que desapareció en el área hace varios años. Varios factores, como este, se supusieron para convencerme de que la niña enferma que acababa de pasar por la ventana era un fantasma. No tenía tanta imaginación activa como falta de sabiduría. Ese verano estaba asistiendo a clases de natación, o más bien, me obligaban. Mi madre pensó que era solitario que su hijo se quedara en casa todo el día durante sus vacaciones de verano, por lo que me inscribió a natación por un corto tiempo para sacarme de la casa y hacer actividad. La piscina estaba a unos 10 minutos de la casa y solo había 5 estudiantes además de mí.
Esos 5 parecían haber sido amigos del antiguo. Así que yo era el único que quedaba fuera. Por supuesto, sentí esa sensación de alineación en casa desde que nací, por lo que no fue realmente un problema. Solo pagué cualquier interés al fantasma. La piscina se construyó en un terreno muy bajo, por lo que había un solo camino que no podía evitar tomar para llegar a él. Y la ventana de la mansión del fantasma se enfrentaba directamente a ese camino. Mis padres no me acompañaban y no tenía amigos con los que regresar, así que siempre tenía que caminar solo delante de ella. No fue tan malo cuando fui a la piscina, aunque todavía estaba a oscuras, pero a menudo ya era noche cuando ya volvía, y me estremecí de terror pensando en hacer contacto visual con la chica en la oscuridad. Al mismo tiempo, sentí que si miraba hacia otro lado, ella podría aprovechar esa oportunidad para hacer algo. Entonces, incluso después de pasar la ventana, revisé detrás de mí repetidamente para ver si ella estaba allí. Nunca consideré que ella podría haber visto eso como un signo de afecto. Día a día, veía al fantasma con más frecuencia, no para estropear la diversión, sino que ella simplemente comenzó a saber cuándo pasaba. Sin embargo, tomé el cambio como un mal presagio. Apuesto que esto estaba conduciendo a algo, pensé. Mis expectativas eran correctas, en cierto sentido. En poco tiempo, el fantasma comenzó a sonreír desde atrás de la ventana cada vez que veía mi rostro. Era una sonrisa inocente, pero mi mente nublada por el miedo lo vio como una sonrisa cruel de un depredador. Además, esa sonrisa parecía estar reservada solo para mí, ya que los otros niños dijeron que su expresión no cambió en absoluto cuando pasaron. Mis preocupaciones se convirtieron en convicciones. Era un espíritu maligno. Estaba tomando prestada la forma de una dulce niña, pero en realidad es una bestia hambrienta que mide a los humanos y se come sus almas. Y yo, por qué razón no tenía idea, había sido blanco de ese espíritu maligno. El miedo lentamente comió mi vida. Todo lo que pensaba era en cómo podría hacer que ese espíritu maligno me perdonara. Dormido o despierto, la cara de la niña ocupaba mi mente. Suena muchísimo como si fuera un chico enamorado, excepto que estaba aterrorizado. Tenía pesadillas nocturnas acerca de que viniera a buscarme o cruzar algún punto sin retorno cuando se abriera esa ventana. Pensé en hablar con alguien sobre eso varias veces, pero pensé que reconocer su existencia en sí misma provocaría un desastre, así que dudé. Además, no tenía a nadie para elegir, no tenía amigos ni padres que se preocuparan. Fue un mes asombrosamente largo, y sin embargo, finalmente, llegó un final. El último día de las clases terminó. Me despedí de mis 2 instructores y dejé atrás la piscina. Mi cuerpo estaba exhausto después de nadar durante mucho tiempo, pero mis pasos eran ligeros. Ahora, finalmente sería libre. Ya no tendría que pasar por delante de esa ventana. No tendría que mirarla a la cara. Mi corazón se aceleró ante el pensamiento. La mansión embrujada apareció a la vista. Mi corazón late rápido. Debido a la puesta de sol, realmente no podía ver a través de la ventana desde la distancia. Y aún así lo sabía. Tenía que estar allí de nuevo hoy, con los codos en el alféizar de la ventana y la barbilla en las manos, mirando distraídamente a la distancia, inclinándose hacia adelante cuando me vio y poniéndose a sonreír. De hecho, el fantasma estaba allí, pero era de alguna manera diferente hoy. Cuando me vio, no se movió ni sonrió, al igual que la primera vez que pasé. Sus ojos solo me siguieron mecánicamente. Me froté los ojos para inspeccionar su expresión. Cuando noté que el fantasma estaba llorando, la conciencia que había acumulado durante el mes pasado volvió a la cabeza. La revisión fue instantánea. El espíritu maligno que me amenazaba no existía. Solo había una niña humana viva y que respiraba. Llamarla fantasma era absurdo. La niña que sollozaba detrás de la ventana era simplemente una desafortunada prisionera, encerrada en su casa por alguna razón y anhelando el exterior. Y por eso, siempre se sentaba allí. Su delicado cuerpo me pareció más pequeño que nunca. Me sentí patético por haber tenido miedo de una chica tan tímida.
Al mismo tiempo, me pregunté crudamente por qué estaba llorando. Con la amenaza eliminada, todo lo que quedaba era vergüenza por tener tanto miedo y una pura curiosidad hacia la chica. El muro de hormigón entre la ventana y el camino no tenía más de 1 metro de altura, por lo que era fácil pasarlo. Primero arrojé mi bolsa ligeramente perfumada de cloro, luego salté. Y ahora estaba parado frente a la ventana que solo había visto desde lejos. Ella me vio hacer esto con una mirada estupefacta. Cuando golpeé ligeramente el cristal de la ventana, ella se levantó como si hubiera sido golpeada por un rayo. Se apresuró a la ventana y la abrió. Y luego nos miramos de cerca por primera vez. Era una tarde de agosto llena de gritos resonantes de cigarras. La niña sonrió con una cara llorosa. Mis sospechas sobre ella ya se habían aclarado, pero no pude evitar preguntar. «No eres un fantasma, ¿verdad?». Parpadeó un par de veces, luego se rió suavemente. Luego se llevó la mano izquierda al pecho, como si buscara un pulso, e inclinó ligeramente la cabeza. «Estoy viva. Por ahora al menos». Ese fue mi primer encuentro con Touka Natsunagi. Durante la próxima década, me molestaría repetidamente por la tontería de esa pregunta. Y finalmente, nunca me dijo la razón por la que estaba llorando ese día. Para mis oídos, de 7 años, palabras como asma y espasmos sonaban como palabras de una tierra lejana. Pero pude comprender ligeramente la esencia de esto, que la niña tenía una enfermedad crónica que hizo que sus padres le prohibieran salir de la casa. No sé cuándo podría tener un ataque, así que siempre que sea posible, no saldré de casa. Posiblemente porque le habían explicado mucho su enfermedad, o porque había escuchado estos detalles de sus padres y médicos muchas veces, era inusualmente elocuente cuando hablaba de su asma y hablaba muchas palabras que no esperaría escuchar de alguien de 7 años de edad. Después de todo, no puede estar causando problemas a otras personas. No importa cómo la mirases, esas palabras no venían de ella misma. Sus padres deben haberse concentrado en perforar eso en ella. «¿Si sales, tienes un ataque de asma?», pregunté, probando el término que acababa de aprender. «Algunas veces, si hago ejercicio extenuante, respiro aire impuro o me pongo ansiosa, parece que los ataques son más probables. No es que todo esté bien si estoy en casa. Tampoco...». Entonces la niña dijo otra frase que parecía entre comillas. «En cualquier caso, si tengo un ataque afuera, sería problemático para otras personas». Después de digerir su explicación, le pregunté, «¿Por qué estabas mirando a la ventana?». Inmediatamente, bajó la cara y se quedó en silencio, y se mordió el labio como si estuviera conteniendo desesperadamente las lágrimas. Parecía que había tocado un tema que definitivamente no debería tener. Inmediatamente, le di una propuesta. «Oye, vamos a algún lado juntos». Lentamente levantó la cabeza. Lo hizo girar hacia un lado, pensando, ¿este chico estaba escuchando lo que dije? «Ni siquiera tendrás que caminar. Yo te llevaré». Le dije, «Solo espera», y me dirigí a casa con mucha prisa. Después de tirar el bolso por la puerta principal, volé de regreso a la mansión embrujada en mi bicicleta. Estaba esperando a la misma posición que cuando me vio irme, y sonrió con alivio al verme volver. Paré la bicicleta y señalé el portaequipajes. «Ponte atrás». Ella vaciló. «Pero mi mamá se enojará si salgo». «Volveremos pronto, así que no te preocupes. ¿No quieres salir?». Ella sacudió la cabeza. «Quiero». Tomó sus zapatos de la entrada y se los puso, saltando desde la ventana y aterrizando tambaleándose. Se subió con cuidado por la pared, se dejó caer en la parte trasera de la bicicleta y me agarró por los hombros. «Bueno, entonces, por favor», asentí. Entonces de repente me di cuenta de que no le había preguntado su nombre. ¿Cuál es tu nombre?». «Touka», dijo ella. «Touka Natsunagi. ¿Y el tuyo?». «Chihiro Amagai». «Chihiro». Ella claramente repitió el nombre,
Suena raro, pero esa fue la primera vez en mi vida que alguien usó mi nombre correctamente. Hasta entonces, simplemente no me había gustado mi nombre. Pensé que era un nombre débil, que sonaba demasiado femenino. Pero en el momento en que Touka dijo Chihiro, pude sentir una profunda gratitud de que mi nombre fuera Chihiro. Chihiro. Suena bien. Pensando en eso ahora, sin embargo, cualquier nombre con el que ella me haya llamado hubiera sonado maravilloso viniendo de ella. Estoy lista, dijo Touka detrás de mí. Empecé a pedalear nerviosamente. La bicicleta se movió lentamente con nosotros dos en ella. Touka alzó la voz en un grito, que no era un grito, y se aferró a mí. ¿Vas a estar bien?, pregunté sin mirar atrás. No sé, me estoy divirtiendo mucho. Podría tener un ataque. Apreté los frenos apresuradamente. Es una broma. Estoy totalmente bien. ¿Puedes subir la velocidad? Eso me molestó un poco, así que intenté pedalear a propósito por un camino serpenteante. Ella se aferró a mis hombros, riendo alegremente. Las memorias son hechas para que vayan acordes a los deseos latentes del cliente, pero solo poniendo deseos no procesados como resultado de los efectos entre los recuerdos y las memorias. Si obtienes memorias que son claramente una desviación de la realidad, no se marcarán como recuerdos. Son tratadas como la historia de otra persona. Por eso las memorias toman de una forma más realista la mejor posibilidad, en vez de parecer totalmente un sueño. Algo que fuera raro si sucediera, pero que también definitivamente no pasó. Algo que habría pasado. Algo que deseas que hubiera pasado. Las memorias implantadas en mí habían sido en su mayor parte inteligentemente fundidas con mi pasado real. Por lo tanto, era verdad que tomé clases de natación por un tiempo cuando tenía 7 años. También era verdad que alguien me había estado observando por una ventana todos los días. La diferencia era que no era una chica de mi edad, sino un gato. También era verdad que fui escogido como ancla en la carrera de relevos en mi 3er año en la escuela media. La parte sobre la chica que me malentonó, que alivió la presión sobre mí, sin embargo, no era preciso. En el momento en que me pasaron el testigo, nuestra clase estaba en el último lugar y no pasé a un solo oponente, así que terminamos los últimos. No hubo apoyo ni palabras de agradecimiento. De hecho, nuestros compañeros de clase no tenían expectativas para el relevo en primer lugar. Simplemente fui hecho para asumir la derrota. Podría seguir y seguir con estos ejemplos. Los muchos episodios fueron una simulación detallada, basada en la premisa de ¿y si existiera una amiga de la infancia llamada Touka Natsunagi? Lo que representaron no era simplemente una tontería. Las mentiras se mantuvieron al mínimo, y el verdadero yo no sintió nada malo con mis palabras y acciones en las memorias. Naturalmente, podría aceptar que reaccionaría así si me pusieran en esas situaciones. Era completamente plausible. ¿Qué hubiera sucedido si Touka Natsunagi hubiera estado a mi lado? Para ponerlo más simple, eran mis memorias de un mundo paralelo bendecido. O quizás era un gemelo mío, que pensarías que estuvo en mis mismas circunstancias y aún así vivió una vida más maravillosa que la mía. Por eso las memorias eran realistas. Y las más crueles. Puedes rendirte fácilmente en algo que sabes que desde el principio no tienes, sino algo que pudieras haber tenido y que con solo un paso perdiste para siempre. A través de mis memorias se me contó la diferencia entre ser feliz e infeliz. Conocerla o no, esa diferencia era la que dividía el cielo del infierno. Pensé que me había rendido de tener una felicidad ordinaria hace mucho, pero podría haber sido así. Ante mis ojos tan claros como el día, sabía dolorosamente que no me había rendido ni un poco. Pensé que había mantenido separadas bien las cosas, pero en realidad solo estaba cubriendo mis deseos con una cortina para mantenerlas fuera de mi vista. Ahora lo sé. Quería que me mostraran un amor incondicional, pero más que eso, quería ser el héroe de alguien.
Había querido que mis recuerdos de los 6 a los 15 años se eliminaran para escapar de esa clase de vacío. Quería estar abrumadoramente cerca de cero, así que no habría espacio para podría haber sido así. Al hacer eso, esperaba destruir cada clavo en el camino. No tenía apetito, pero mi estómago vacío empezó a dolerme de nuevo. Apagué mi cigarrillo, fui a la cocina, puse la tetera al fuego y observé la llama arder mientras esperaba que el agua hirviera. Después de que la tetera empezara a echar humo, apagué la llama y mientras me agachaba para coger una taza de ramen, descubrí algo en el suelo. Era un pedazo de papel. Pensé que era una receta, pero le di la vuelta y vi algo escrito a mano. Una nota para mí. No era necesario preguntar de quién era. Me pregunto si estaba tarareando para sí misma mientras escribía esto. Tenía la intención de dejarme un mensaje y volver a su habitación porque parecía que llegaría tarde a casa, pero justo cuando ella terminó de escribir, regresé, y cuando ella se jactó de su cocina esa noche, la empujé con fuerza y le robé la llave. Presumiblemente, es cuando la nota cayó al suelo. Arrojé su comida a la basura, justo delante de sus ojos, y le ordené que saliera de la habitación, de inmediato. Por eso la nota se había dejado aquí. Esto es lo que decía. Espero que estés bien, Chihiro. Me quedé congelado con la nota en la mano. De repente imaginé la escena, no de ella, sino de Touka Natsunagi, dejando la nota. De inmediato, sentí una profunda tristeza que casi me cortó la respiración. Alegría, ira, afecto, vacío, culpa, pérdida. Esos sentimientos vinieron y fueron a la vez. Se arremolinaron en mi pecho y me partieron en dos. Me arrancaron, cortaron en rodajas y pisaron los pequeños trozos. Y entonces, solo la tristeza desnuda permaneció en el agujero perforado en mi corazón. Una vez estaba bebiendo, lo sentí anticlimático. En la mesa había 2 paquetes abiertos y un vaso. El vaso ya estaba vacío, y lo llené con ginebra y bebí. No pude encontrar ninguna advertencia de mezclar alcohol con los nanobots, así que probablemente estaba bien. No tenía nada de lo que lamentarme ni preocuparme, ni la sensación de logro que estaba buscando. Como mucho, había una pequeña sensación de alivio de que me había encargado de algo problemático. Tras beber la ginebra, caí en la alfombra y esperé a que Led alcanzara mi cerebro. No había superado necesariamente el miedo de perder mis recuerdos, pero mi deseo de olvidar este dolor lo antes posible ganó. Pronto, la somnolencia me envolvió y perdí el conocimiento con una sensación de hundimiento. Escuché que algo duro golpeó el suelo. Después de despertar, tuve que pensar si había oído ese sonido en un sueño de verdad, probablemente en la realidad. Decidí. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Del cuarto vecino? Escuché atentamente, y el tifón había pasado su cenit, pero aún había un sonido de viento arremolinado que venía de la apertura de la ventana. No había ruidos desde la otra habitación. Pegué la oreja a la pared, cerré los ojos y centré mi audición. Bastante seguro, todo lo que podía oír era el viento. Gradualmente, el viento empezó a sonar como la respiración de una persona. Era familiar. Era la respiración de alguien con un ataque de asma. La forma en la que Touka respiraba cuando colapsaba. Parecía que no había olvidado ese hecho sobre Touka Natsunagi. ¿Cuánto tiempo llevaba dormido? Seguramente podía esperar que el LED empezara a surtir efecto en poco. Me rehusé a creer que habían sido los nanobots erróneos de nuevo. Quizás en realidad hice mal en mezclarlos con alcohol. Como prueba, enumeré lo que recordaba sobre Touka Natsunagi. Pelo largo, piel pálida, sonrisa amigable, cuerpo delicado, 5 besos, la luz de luciérnaga, el relevo, el estudio, los registros, el fantasma de la ventana, su cara completamente azul, su pecho contrayéndose extrañamente mientras respiraba, su silbido al viento, su inhalador tirado en el piso. El médico cree que podrían ser cambios en la presión del aire. Pijama blanco liso,
cuello y brazos flacos sobresaliendo. Quiero decir que el tifón se acercaba, ¿verdad? Aparentemente eso hizo que la presión cayera rápidamente, así que tuve ese ataque. ¿No había tenido un ataque y se había derrumbado? ¿Acaso la baja presión del aire no había empeorado su asma? ¿No había estado arrastrándose por el suelo incapaz de moverse? Estoy mezclando recuerdos y memorias de nuevo. Era consciente de ello. Sí, Touka Natsunagi sufría un asma grave, pero la mujer de la habitación era una persona diferente a Touka Natsunagi. Esa chica no existe en primer lugar. ¿No la había confirmado al conocer a Nozomi Kiromoto? Su nombre ni siquiera estaba en el anuario. Sin embargo, por muchos argumentos lógicos que ofrecí, mi cuerpo no estaría satisfecho. Mi corazón latía más rápido, sintiendo que pronto podría estallar. Mi visión tembló. Mis dedos estaban entumecidos. Mis músculos temblaron. Olvidé cómo respirar momentáneamente, así que rápidamente respiré hondo. Ese fue mi límite. Salí descalzo al pasillo mojado por la lluvia, con los dedos temblando. Toqué el timbre de la habitación vecina. Ninguna respuesta. Seguí tocando cada pocos segundos. Ninguna respuesta. Saqué mi teléfono del bolsillo y la llamé. Ninguna respuesta. Llamé furiosamente a la puerta. Seguí tocando. Ninguna respuesta. ¡Touka! ¡Touka! Antes de darme cuenta, estaba gritando su nombre. No hubo respuesta. Durante un rato, bajé la cabeza con las manos contra la puerta. La fuerte lluvia me había empapado sin que me diera cuenta. Pronto, el sonido del viento se detuvo, y eso también me calmó un poco. De repente comencé a avergonzarme de mis acciones. No haber respuesta significaba que ella estaba fuera. Eso fue todo. Lo que sonaba como su respiración asmática era el viento que entraba por la ventana, y el sonido de alguien colapsando era el viento que golpeaba algo. Tal vez se había ido con la ventana todavía abierta. Me reí burlonamente y saqué el encendedor y un cigarrillo de mi bolsillo. Me senté en el agua de lluvia en el pasillo y llené mis pulmones de humo, exhalando 5 segundos después. Luego me apoyé en la pared y cerré los ojos. Ya no me importaba, porque el LED no había tenido efecto. Solo quería ver la cara de Touka ahora, incluso si supiera lo tonto que era. Quería sentir el alivio de saber que estaba a salvo. Detrás de mis párpados, sentí la luz del sol. Debe haber camuflajeado sus pasos entre el sonido y la lluvia. Oí una risa que casi no distinguía, muy cerca. No era una alucinación, ni que hubiera oído mal. Cuando abrí los ojos, Touka estaba inclinada mirándome la cara. No pude entenderlo. ¿Pensaste que me había ido? Con eso, se sentó a mi lado. ¿O creías que tuve un ataque de asma y que no podía moverme? No pude ni esforzarme en responder. Estaba demasiado ocupado intentando ocultar mi alivio. ¿Cuánto llevas aquí? Desde que estuviste llamando a la puerta, Chihiro. Se acercó a mí, acercándose a una distancia de respiración. Me llamaste Touka de nuevo. Oíste mal. Así que oí mal. A propósito ensanchó los ojos. ¿Entonces qué dijiste? Cuando respondí en silencio, Touka sonrió. Tú fuiste la que cambiaste el LED por falsificaciones, ¿no? Pregunté. Sí, confirmó sin miedo. Después de todo, no quería ser olvidada ni quería que me olvidaras. Estaba demasiado atónito para hablar. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Por qué te apuraste en sacar el cigarrillo? Me miré la mano. En algún momento, comencé a arrugar la punta de mi cigarro. Fue una acción completamente inconsciente. Sus ojos se estrecharon felizmente. ¿Recuerdas que no me gustan los cigarros, no? Fue coincidencia. Una lamentable excusa. No me di cuenta hasta que lo señaló, pero nunca he fumado ante ella. ¿Fue porque era la chica a la que salvé? De ningún modo. Podría intentar negarlo todo lo que quisiera, pero inconscientemente había aceptado a esta mujer como Touka Natsunagi. Está bien, estoy mejor ahora. Realmente tampoco me importa el olor de los cigarrillos. Touka suavemente se inclinó sobre mi hombro, justo como cuando nos sentábamos y escuchábamos las grabaciones en el estudio. Ella murmuró en mi oreja.
Relájate, no desapareceré de repente. Esa noche, probé la comida de Touka por primera vez. Todo lo que pude decir es que estaba deliciosa. Touka tenía su barbilla sobre sus manos, con los codos en la mesa, mirándome con los ojos entornados, esperando mi opinión. Entonces, le pregunté, ¿por qué haces todo esto por mí? Ella respondió con una respuesta que no parecía una. Hago todo esto porque quiero hacer todo esto. Suspiré. Básicamente, en cuanto a los objetivos de estafas, no puedo imaginar que sea muy valioso. Touka dijo. Quiero decir que era una promesa. ¿Una promesa? Sí, una promesa, afirmó con una sonrisa de autosatisfacción, y entonces habló en un tono que no dejaba lugar a bromas o seriedad. Por eso pretendía ser devota a ti, Chihiro. Busqué en mis memorias, pero la palabra promesa no surgió, precisamente porque todas sus declaraciones anteriores se habían alineado con mis memorias. Esa inconsistencia dejó un poco de rigidez en mi corazón.